Gracias, Paula. De eso vamos a estar hablando, ¿no? Por un lado, de la crisis política, de este desconcierto en el que está el gobierno y del que el presidente no le encuentra una salida, a este inmovilismo generado por su enfrentamiento con Cristina y con la Cámpora. Vamos a hablar también del campo, después del anuncio y de la publicación de la suba de retenciones para los derivados de la soja. Y también vamos a estar hablando de un tema que la semana pasada surgió y que hay que estar atentos porque puede generar inconvenientes en el corto plazo, que es la cuestión energética. El tema gasoil y gas, se viene el invierno, se viene la cosecha y el país, según ha dicho el gobierno, ya les ha comunicado a las administraciones provinciales, no tienen los dólares necesarios para importar lo que está necesitando en términos de gasoil y de gas. Pero ahora vamos a analizar el aspecto más político, el contexto en el que está el gobierno, esta crisis que padece y además lo que fue el discurso del viernes, que era esperado, que había expectativa sobre lo que podía decir el gobierno y que fue menos de lo mismo, ¿no? No fue más de lo mismo, fue menos de lo mismo y que ahora, bueno, el gobierno tiene el desafío de tomar algún tipo de acciones para tratar de frenar la inflación. Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo, docente. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Hola Marco, buen mediodía, gracias por la comunicación. Gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿cómo viste, cómo estás viendo todo este contexto, ¿no? Por un lado, la crisis con el sector más duro del kirchnerismo y del cristinismo y el episodio del viernes, ese discurso de 18 minutos que da mucha tela para cortar, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, la confusión es clarísima, ¿no? Creo que el presidente, que el martes de la semana pasada había dicho, el viernes comienza la guerra contra la inflación, más allá del uso desacertado del término de guerra, porque además fue explícito, dijo otra guerra, ¿no? O sea, que estaba pensando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, digamos, pero más allá de lo desacertado de esa palabra, generó una expectativa que a lo mejor él lo dijo como algo genérico, dijo, bueno, terminamos el acuerdo con el fondo y después me encargo del tema de la inflación, pero generó una expectativa que encontró la necesidad de responder con un anuncio el propio viernes que no anunciaba nada. Eso de por sí no es recomendable, pero mucho menos cuando de la inflación se trata, porque si en la inflación vos creás expectativas de que va a haber novedades y trascienden la posibilidad de congelamientos de precios, etcétera, ¿qué hacen los agentes económicos? Se adelantan. Por lo tanto, aquello que vos querés mitigar, lo terminás incentivando, le terminás literalmente echando combustible al fuego, que es lo que pasó entre el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, donde vimos, sobre todo en el rubro de alimentos, remarcaciones. Entonces, todo ello concluyó el viernes con una sola cosa concreta, que digo es concreta entre comillas, porque nosotros quizás en los que nos dedicamos a esto tenemos la idea de lo que es un fideicomiso, pero si Perón preguntaba hace 70, 80 años atrás quién ha visto un dólar, hoy alguien preguntaría quién ha visto un fideicomiso. ¿Qué es hablar de un fideicomiso para evitar el aumento del precio de la harina, subsidiando a los molineros a partir de los recursos que se le extraen a los exportadores de harina de soja y aceite de soja? Bueno, la verdad que si todo el anuncio es ese, por lo menos el del viernes, bien lo podría haber hecho un funcionario de menor rango, porque se trata de una medida de menor rango. Claro. Gustavo, una cuestión que yo veía la encuesta, que no sé si has tenido oportunidad de verla, de Suban Córdoba y Sí, Asociados. A mí un dato sí. que me llama la atención, que no debe haber muchos antecedentes en la historia argentina, que el 60% de la gente aprueba total o parcialmente el acuerdo con el fondo. ¿No tenía ahí el gobierno, que acaba de cerrar el acuerdo con el fondo, la posibilidad de un activo político sobre el que asentarse y tratar de mostrar un sendero y decir, bueno, entramos en cierta normalización de la economía y vamos por acá, en vez de decir el presidente, bueno, que el fondo no le gusta, que lo repudia, acuerda pero a la vez no le gusta, como desconcertante también en ese sentido, ¿no? Volvemos al tema de la confusión clarísima, ¿no? El oficialismo se divide entre aquellos que están en total desacuerdo con el fondo y aquellos
que lo toman a reglamento, digamos, ¿no? Que lo toman a disgusto. Entonces, bueno, si efectivamente era un acuerdo que había que hacer, pues entonces había que hacerlo. Y si hay que hacerlo, hay que encararlo con convicción. Y si hay que encararlo con convicción, hay que explicar. Y si hay que explicar que parte de las consecuencias es que en el mediano plazo eso va a generar inflación, porque el acuerdo estuvo pensado en todo momento para evitar la espiralización cambiaria de la Argentina, para decirlo sencillo, para que el dólar no se escape, para que no haya un blue a 250, 270, el contado con liqui, etcétera. Y eso, en principio, el acuerdo, al menos inicialmente, con su solo anuncio lo logra. Ahora, hay otros elementos vinculantes al acuerdo que impulsan, entre otras cosas, la inflación, porque si vos tenés que reducir subsidios a las tarifas, si vos tenés que actualizar el tipo de cambio oficial a un ritmo similar al de la inflación, bueno, lo que vas a tener en el corto plazo es por lo menos más inflación, no menos. Entonces, si eso era algo previsible, los técnicos de ambos lados lo sabían, porque además la inflación tiene un efecto virtuoso para las arcas del Estado, en tanto y en cuanto el sector público recauda diariamente, pero paga a 30, 60, 90, 120 días y juega con eso, alternativa que la mayor parte de la población no tiene, bueno, pues entonces había que pensar qué tipo de medidas podés tomar respecto de la inflación ahora que las anclas del tipo de cambio y de los subsidios que tenías hasta el año pasado, que no habían servido de mucho, por cierto, ya no las tenés. Creo que transitar el camino del acuerdo, congelamiento, precio cuidado, vigilados, cercanos o como quieras llamarlo, ha demostrado su profunda ineficiencia. Sí, claro, insiste en la misma vía el gobierno, ¿no? Gustavo, ¿cómo ves la cuestión política de convivencia de estos dos sectores en los que se ha dividido el gobierno nacional? El presidente debe tomar medidas, digamos, como le reclaman a algunos, de decir, bueno, ya que están en la vereda de enfrente, que estén en la vereda de enfrente también en el Ejecutivo y que salgan del gabinete aquellos que están identificados y alineados con la Cámpora o con Cristina. Sería la ruptura total en ese caso, ¿no? Mira, Marco, yo creo que la experiencia del Frente de Todos fue inicialmente un intento de reunificación del peronismo, que como todos sabemos tuvo éxito electoral en el 2019, pero no éxito en el gobierno, porque cualquier proyecto de reunificación del peronismo requiere un requisito primero y fundamental, que es el liderazgo. Y este espacio no tiene liderazgo. Si hay dos liderazgos, no hay un liderazgo. Perdonen que es una verdad de perogrullo, pero hay que ponerlo en esos términos. Si hay un liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner sobre el kirchnerismo, un liderazgo de Alberto Fernández sobre un sector del peronismo y otros liderazgos, no sé, Sergio Massa, etcétera, bueno, entonces no hay alguien que sintetice. Cuando estamos hablando de liderazgo, no estamos señalando la necesidad de un autócrata que diga esto se hace así porque lo digo yo, pero estamos hablando de alguien que después de escuchar las distintas opiniones, bueno, toma una decisión. Si eso todo el tiempo está en discusión porque no querés afectar a uno, porque querés contener al otro, bueno, entonces lo que termina sucediendo es lo que estamos viendo. La política tiene como una cruz, un eje horizontal y un eje vertical. El horizontal es el debate que es sano y saludable en todas las fuerzas políticas y en los gobiernos, pero el vertical es el que hace al principio de autoridad. Cuando vos ves que el ministro de Economía tiene una política energética que su subsecretario de Energía su secretario de Energía no comparte, cuando ves que el ministro de la Producción tiene una política de precios que su secretario de Comercio no comparte, cuando ves que en otras áreas sucede exactamente lo mismo, bueno, estamos en problemas. Y veía esa misma encuesta de la que hablaba Gustavo, y uno ve que están en parámetros muy parecidos todos aquellos vinculados al gobierno en cuanto a una alta imagen negativa. Es decir, esta estrategia que algunos llevan adelante para diferenciarse y tratar de salvarse para 2023 claramente no da resultado. La creadora y la creación, que es Alberto Fernández, si se hunden los dos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la opinión pública, si me permitís en términos futbolísticos, más allá de que estoy afectado en ese aspecto porque soy hincha de River y ayer no fue bien,
La sociedad en términos futbolísticos es bilardista. Es el resultado lo que manda. Entonces, evidentemente, acá hay resultados que no acompañan en materia económica, en todo lo que hace inflación, en otros órdenes también, pero básicamente en todo lo que tiene que ver con lo que más afecta a la vida cotidiana de los argentinos, que son los precios, porque esto afecta, por supuesto, a los más humildes, porque como son los que le destinan mayor proporción de sus ingresos a los alimentos, si los alimentos aumentan más que el promedio de la inflación, a ellos les va mucho peor. En la Argentina, por imperio de esta combinación entre inflación y devaluación, es muy caro ser pobre y es muy barato ser rico. Esto evidentemente es una pésima combinación. Y si a eso le agregás esta incertidumbre económica con una incertidumbre política, donde todos los días vemos una discusión absolutamente intestina, endogámica, dentro del frente respecto a quién es el que tiene más razón que otro, cuando en realidad lo que tendrían que estar buscando es la sintonía con el conjunto de la sociedad a la cual gobiernan, bueno, es difícil ser optimista en el corto plazo, porque voy a utilizar una alegoría que seguramente es de las más transitadas en el ejemplo de las metáforas políticas, pero si el mar está embravecido, vos no podés encarar desde un pequeño barco una situación de tormenta con el capitán y una tripulación amotinada. Es muy difícil tener buenos resultados en el contexto de una tormenta, y el mundo está en una tormenta. Está en una tormenta no solo por la invasión rusa a Ucrania, que acelera aspectos que se veían antes. Estás en una tormenta porque aumenta el precio de los commodities. Vos mencionaste el tema de la energía en materia del gas. Sabemos que nuestra matriz energética es muy dependiente del gas, que el gas aumentó más de 5 veces respecto del año pasado y nosotros vamos a necesitar más cantidad todavía que el año pasado. Bueno, uno quiere pensar que la alternativa a esto tiene que estar muy estudiada y muy prevista, porque si no, vamos a tener a los problemas que tenemos, lo que es probable, el corte de suministro como mínimo a las grandes industrias, con lo que eso impacta en los niveles de producción y, por supuesto, directa e indirectamente en los niveles de empleo y de precios. Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. No, por favor, gracias a ustedes, buena semana. Ha sido un gusto. Gustavo Marangoni, politólogo, docente. Esta es la situación en la que el país se encuentra. No solamente complicado por la crisis internacional, que en realidad agudizó una crisis preexistente, ¿no? Porque encontrar la explicación de la inflación en la guerra Rusia-Ucrania no hace más que ser parcial y ser incompleta como versión y como explicación de un fenómeno. Lo que hizo fue agudizar un problema que Argentina ya tenía. Venimos de un año, el 2021, de 51% de inflación. Es decir, lo que hizo fue agudizar un problema que ya existía. En ese contexto, hay un gobierno que está embarcado más en peleas internas entre Alberto, Cristina, el albertismo, la cámpora y los distintos sectores que tiene el Frente de Todos, más embarcado en esa pelea que en buscar soluciones a problemas que son muy graves. La inflación, la cuestión energética que se viene y que va a ser muy difícil, las tensiones sociales derivadas de la crisis económica. Hay un dato muy significativo que se conoció la semana pasada. La canasta básica alimentaria, la que mide la indigencia, es decir, la indigencia es el umbral mínimo para comer, lo que se necesita solamente para la comida, ningún gasto más. Una familia para la comida necesita 37.000 pesos por mes. El salario mínimo vital y móvil, que es móvil pero de vital tiene muy poco, está en 33.000 pesos. Es decir, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta de la indigencia. No da ni para la indigencia. Y en ese contexto el gobierno vive las peleas que está viviendo y se muestra impotente para solucionar los problemas que tiene la economía y que tiene la gente.